¿Quieres saber si realmente se gana dinero con el famoso minijuego Dino del casino My Stake? Pues voy a decirte que yo he conseguido ganar más de 100 euros en una tarde con este juego. Aparte, he hecho varias investigaciones aplicando las matemáticas para ver las posibilidades reales de ganar dinero con este juego. Por cierto, te dejo el enlace al juego en la descripción del vídeo. Te voy a enseñar el sistema que yo usé y te voy a dar mi opinión acerca de este método. Así que vamos a ello. Supongo que casi todos conocéis este juego y si no lo conocéis os lo voy a explicar en un momento. Aquí sale un dinosaurio que tiene un multiplicador encima de la cabeza y el multiplicador va avanzando conforme el dinosaurio va corriendo. Empieza en por 1 y va aumentando. Entonces, antes de que salga el dinosaurio a correr, nosotros hacemos una apuesta. Por ejemplo, voy a apostar aquí lo mínimo, que son 20 céntimos. Lo apuesto y nosotros lo podemos retirar cuando nosotros queramos, cuando el multiplicador llegue a lo que a nosotros nos interesa. Ahora mismo no la he retirado, entonces he perdido el dinero. Si yo, por ejemplo, hago la apuesta y la retiro, la voy a retirar rápido, ahora mismo hemos ganado 21 céntimos. O sea, hemos ganado realmente un céntimo porque hemos apostado 20 céntimos. Y el multiplicador puede subir pues hasta 900, he llegado a verlo. El método que yo utilicé es prácticamente el mismo método que se utiliza en el casino cuando se juega la ruleta, que es la martingala. ¿En qué consiste? Pues consiste en hacer apuestas y cuando pierdes la apuesta, doblar tu apuesta. Por ejemplo, yo en la siguiente ronda voy a ponerle 20 céntimos. Y yo siempre buscaba el multiplicador por 2. Entonces yo voy a ponerle 20 céntimos y voy a tratar de sacarlo cuando este multiplicador llegue a 2. Ahora he perdido, ¿qué haría? Pues si antes aposté 20 céntimos, mi apuesta la multiplico por 2, que serían 40 céntimos. Y espero poder sacarlo en un por 2. A ver si llega el por 2. Vale, no ha llegado. Vuelvo a multiplicarme. 40 por 2, 80 céntimos. Uy, apuesto, que casi me olvidé apostar. Si llega al por 2, lo saco. Que no llegase al por 2, volvería a multiplicarme. 1,60 €. Y apuesto. ¿Vale? Y lo saco. ¿Qué consigo con esto? Pues consigo obtener todas las pérdidas anteriores y aparte consigo ganar 20 céntimos extra. Claro, yo esto no lo hacía con 20 céntimos, lo hacía con 2 euros. Cuanto más saldo tengas, mayor puede ser tu apuesta. Y cuanto mayor es tu apuesta, pues más ganas. Lo que pasa es que, claro, esto te va multiplicando cada vez por 2 y si no tienes bastante saldo, llega un momento en el que no llegas al multiplicador. Entonces tienes que dejarlo. Por eso os digo que lo suyo es empezar por lo menos con 50 euros y ir con un por 2. Yo metí 30 y tuve suerte, pero lo suyo hubiera sido meter 50 euros si quiero jugar con un multiplicador de por 2, o sea, con una apuesta inicial de por 2. Esto puede parecer que gana muy poco, ¿no? Es que solamente ganas 2 euros por partida. Claro, ganas 2 euros por partida, pero eso en 2 horas es mucho, porque una partida que dura 30 segundos, 20 segundos, o sea, puede parecer poco, es lento, es más lento que si yo espero un por 5, por ejemplo, pero es más seguro, porque si miramos aquí la línea de números, mira, aquí hay un 2 o más. Aquí hay otro 2 o más. Aquí hay otro 2 o más. Otro 2 o más. Otro 2 o más. Si nos ponemos a sumar, todo eso son 2 euros que hubiéramos ganado. Pues bien, con este método llegué a ganar exactamente 152 euros. Con una inversión inicial de 30 euros. ¿Qué hice? Llegué a los 152 euros, saqué 70 euros y los metí en mi cuenta. Y seguí jugando con 50 euros probando otro método que te voy a explicar ahora y te voy a decir cómo me fue. Entonces, con los 50 euros que dejé en la cuenta, decidí probar otro método. En vez de buscar un multiplicador por 2, busqué un multiplicador por 3. ¿Pero qué hice? Yo miraba aquí abajo, la ronda de números, y yo esperaba a que saliesen 3 números menores que 3, que son prácticamente todos los verdes son menores que 3, se ven de color verde, y cuando salían 3 números verdes, pues empezaba a apostar buscando el por 3. Al principio me fue súper bien, llegué prácticamente a los 90 euros, pero luego salió una ronda de números verdes, que creo que fueron como 14 números verdes. Entonces, claro, te pones a multiplicar 2 por el doble para la siguiente apuesta, 4, por el doble para la siguiente apuesta, 8, por el doble para la siguiente apuesta, 16, por el doble 32, por el doble 64, por el doble 128. Ya ahí había perdido, porque salieron, ya te digo que salieron
más de 14 números verdes. O sea, estuve esperando y estuve flipando porque era algo que nunca había visto, 14 números verdes. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que el primer método que utilicé es infalible y nunca va a fallar? ¿Y el de por 3 es una basura y no merece la pena para ganar dinero? Pues ahora lo vamos a ver en un programa que he hecho en una simulación y vamos a comprobar si sería rentable, si siempre ganaríamos al usar el primer método. Bien, esto es un programa en Python que he hecho y aquí he metido tiradas reales del juego. Aquí hay 600 tiradas, cada una no, cada 100 son de diferentes horas. Por ejemplo, hay 100 de por la mañana, a lo mejor a las 10 de la mañana, hay 100 de a las 12 del mediodía, hay 100 a las 2 de la tarde, hay 100 de a las 6 de la tarde, hay 100 de las 10 de la noche, en diferentes tramos horarios. Entonces aquí hay como 600 tiradas. Y aquí tengo el código, este es para simular el multiplicador de por 3, de la forma en la que he explicado antes de hacerlo. Y aquí el multiplicador de por 2 para la forma que he explicado antes de jugar. Vamos a hacer una simulación. Voy a descomentar este para usar el multiplicador por 2. Le doy aquí a Run. Y aquí vemos, vemos que el saldo que teníamos es 30 euros y la apuesta son 2 euros. Teníamos 30 euros, el primero lo ganamos. Vamos para arriba, vemos aquí que efectivamente lo hemos ganado, que porque es más de 2. Pues ya tendríamos 32. El siguiente lo ganamos, 34. Lo ganamos, 36, 38. Los 5 primeros los ganamos y nos ponemos con 40 euros. El siguiente lo perdemos 2 euros. Aquí volvemos a ganar y bueno, no voy a explicar todo, no voy a ir línea por línea, ¿no? Bajamos hasta abajo, a ver cuánto, y aquí vemos que llegamos hasta 106 euros, pero aquí se nos acumulan una racha de derrotas y nos vamos a menos 18 euros. O sea, hubiéramos perdido, a no ser que nos hubiéramos retirado en los 100 euros. Vamos a probar ahora con el por 3. Está aquí el por 3, ¿vale? Lo descomento y comento este. Y le damos a Run. Vale, aquí parece que hemos durado menos. Ganamos la primera, es un por 3. O sea, 2 por 2, claro, tendremos 34. Seguimos ganando, 38, 42. Aquí ya empezamos a perder. Llegamos hasta 72 euros. Y luego encadenamos una racha de derrotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos vamos a menos 54 euros. O sea, habremos perdido. ¿Qué quiere decir esto? Que a la larga, da igual lo que apostemos, da igual si buscamos el por 2 o el por 3. Y ya te digo yo, que da igual el método que utilices, que a la larga, matemáticamente, vamos a perder. Porque me he tirado como 3 tardes investigando esto, haciendo diferentes cálculos matemáticos de multiplicando por 1,1, por 1,2, por 1,3. Y siempre, a la larga, perdíamos. ¿Por qué gané yo? Porque tuve suerte, la verdad. O porque supe retirarme a tiempo. Si recomiendo este método para ganar dinero, pues dentro de los juegos de azar, yo creo que es de los mejores que hay para poder intentar ganar dinero si sabes retirarte a tiempo. Yo si metiese 30 euros, en cuanto llegase a 80, 90, me retiraba y ya, si acaso, jugaría otro día. O cuando hubiesen pasado, no sé, 10, 8 horas. Pero no jugaría seguido tanto, porque es que si juegas tanto seguido, a la larga vas a perder. Y recomendar, obviamente te recomiendo el primer método, el de por 2, porque aquí vemos que nos hemos ido mucho antes, incluso multiplicando por 3, hemos ganado bastante menos dinero. Así que si yo tengo que recomendar uno, recomiendo el primero, el por 2. Y bueno, ya que estoy aquí, os voy a enseñar el retiro de dinero que hice para que veáis que es verdad. Vengo aquí, historial de transacciones, ¿qué día fue? Bueno, voy a poner aquí el 13. Tipo de actividad, retiro, retirar. Vale, y aquí vemos como el día 15 de enero a las 9:30 hice un retiro en Litecoin, porque decidí retirarlo en criptomonedas, pues tú lo puedes retirar, se puede retirar de varias formas. Aquí el importe de 70 euros que retiré y que la operación fue completa. Para retirar, venimos aquí a retirar y tenéis todos estos métodos de retiro. Yo utilicé el Litecoin, como ya os he dicho, porque, no sé, porque me gusta esta criptomoneda y prefiero retirar en criptomoneda que tener que hacerlo por banco, porque así no tengo que dar mis datos, no tengo que dar mi documento de identidad ni nada. Pues yo te puedo decir que para ser un casino, las ganancias están bastante bien. O sea, yo nunca he ido a un casino con 30 euros y he terminado con 150.
nunca en mi vida. Entonces, para irte a jugar a otro casino y jugarte ahí tu dinero, te recomiendo que lo hagas en este, que por lo menos tienes más facilidades de ganar. O eso pienso yo, por lo menos de los casinos que yo he visto. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!